En esta última parte de la conferencia voy a exponer el último caso de análisis, que es el de la provincia de Porco. Bueno, acá tenemos un mapa de la provincia de Porco en el siglo XIX. Acá están los límites de Porco, acá está la capital del departamento, Potosí, por acá más arriba está Chayanta, Oruro, Lípez, Chuquisaca y demás provincias. Bueno, para explicar el caso de la provincia de Porco voy a utilizar un texto en el que específicamente el autor Tristan Platt habla sobre esto. Él usa para exponer a las características principales en el tributo de la provincia de Porco un conflicto que se suscitó en 1830, que yo también lo voy a desarrollar para poder explicar, como dije, en características importantes y principales que se dan en el tributo en Porco. Bueno, en 1830 el gobierno supremo quiso asegurar las bases del presupuesto de las provincias y en los casos de las provincias de Porco y Chayanta, donde el valor de la cobranza fue calculado en un 4%, se decidió asignar un 3% del tributo indígena a la gobernación provincial y dejar solamente un 1% para los recaudadores de Chayanta y los curacas cobradores de Porco. Porque, bueno, en Chayanta había recaudadores y en Porco había curacas cobradores, que eso también es una diferencia importante. En el año siguiente a esto, es decir, 1830, el gobierno promovió una ley de corregimiento que buscaba consolidar a los corregidores de cada cantón como los colectores primarios del tributo. Estas medidas buscaron sistematizar la administración provincial y dotarla a su vez de una base presupuestaria, pero se adoptaron en una gran ignorancia de las diferencias entre las sociedades locales y en las provincias de Porco particularmente despertaron la gran resistencia de los curacas cobradores, quienes escribieron cartas a sus corregidores y al gobernador desde casi todos los cantones, protestando contra las medidas y argumentando la necesidad que tenían de retener todo el 4%. Además, también en estas cartas ofrendaban sus renuncias. Para comprender la preocupación de los curacas de Porco y la complicada tarea que representaba el hacer efectivo el consentimiento de los tributarios, es necesario observar y exponer la manera en que el tributo fue primero acumulado por los tributarios y luego cobrado por los curacas. Puesto que la población de la Puna no se quedaba aislada en sus cantones, una parte tenía tierras de maíz muy distantes en los valles de Chayanta y Champaraes, es decir, poseían un doble domicilio. Otra parte de la población se alejaría desde abril-junio por varios meses con sus llamas para intercambiar adobes de sal por granos en los valles. Estos volverían luego de 3 o 4 meses trayendo cereales a su vez a sus hogares en la Puna, procurando además conseguir una parte del dinero para pagar el tributo. Los curacas encargados del cobro del tributo tenían el cobro, o sea, tenían que pagar el tributo en una fecha determinada. Y a menudo toda esta situación, todas estas movilidades que había, los obligó a seguirles en sus viajes a los contribuyentes para poder asegurar el cobro tributario, o en otros casos enviar a comisionados a quienes debían pagar viáticos. En algunas ocasiones también pasaba de que visitaban las casas en la Puna de los contribuyentes esperando el momento en que ellos hubiesen regresado de los valles. Y si no los encontraban,
tendrían que tomar préstamos a intereses para poder cubrir las deudas de los ausentes. En reconocimiento de todos estos costos y trabajos, el servicio al Estado, que representaba el salario de los curacas, fue fijado desde tiempos borbónicos en 4% de los tributos recaudados. Y ante las múltiples protestas de la situación anterior conflictiva del 4% que se quiso bajar al 1% a los curacas cobradores, se expidió una orden suprema que mandaba que el referido 4% abandonase únicamente a los curacas agregados y no a los originarios, ya que estos poseían terrenos y otros beneficios que recompensaban su trabajo. Cabe destacar que esta orden suprema es una respuesta sumamente rápida que demuestra la preocupación por un problema que el mismo gobierno había generado. Que había generado y había puesto en duda la recaudación de los ingresos estatales. En esta segunda orden emitida, se tenía en mente un sistema tributario conocido en la provincia de Chayanta, que es esto del modelo cacical, donde los recaudadores tenían el uso de la tierra del común que les fueron asignados en las diferentes parcialidades y que fueron trabajados por los tributarios originarios, quedando el producto para los recaudadores. Sin embargo, en la provincia de Porco, los terrenos que poseen originarios no tenían otro destino que pastar llamas. Los originarios poseían doble residencia, puesto que habitaban, medio año en Porco y el resto en los valles de la provincia de Champaraes, donde poseen terrenos de labranza. En las mencionadas cartas en donde se quejaban sobre este conflicto, se expone la situación de la doble residencia ya explicada y del sistema de recaudación en los cantones, explicando sus gastos y mostrando por qué, en cada caso, el 1% que se quería asignar era insuficiente. Estas cartas además develaban aspectos de la ritualización del consentimiento, organizada por los curacas en los tributarios, cuya continuación también fue puesta en duda por las órdenes supremas de gobierno. El cobro era una especie de ruego, también visible en el caso de Porco. Los curacas tenían que mostrar cariños y generosidad a los tributarios, darles de comer y tomar, con su acullico de coca, solicitando que suelten el tributo con múltiples visitas, recordándoles sus deudas con otros puñados de coca. De esta forma, los pagos del tributo por parte de los contribuyentes significaban un reconocimiento de su pertenencia a la jurisdicción de un determinado cobrador y de que ese cobrador había sido nombrado con el consentimiento de todo el Ailu. Cabe destacar que en Porco existen también los tasatanteos, donde los curacas se encargaban de cobrar el tributo en pequeñas y múltiples reuniones, que eran supervisadas por el gobernador de la provincia. Es equivalente a los cabildos que había en Chayanta, cabildos de indios. De acuerdo a la nueva organización del gobierno republicano, las parroquias o doctrinas coloniales se tomaron como la base de la estructura administrativa, llamándose ahora cantones. Los gobernadores de las provincias nombraron en esos cantones corregidores para administrarlos. Esta medida reflejaba el deseo del gobernador de eliminar a los curacas de los aylus y dejar toda la responsabilidad de la percepción del tributo en manos de los nuevos funcionarios del Estado republicano, al mismo nivel del cantón. Cabe destacar que el gobierno no le importaba que en todas las provincias los curacas cobradores surgieran democráticamente por turno con la aprobación de sus comunidades,
En Porco, tras esto, hubo grandes protestas que hizo que se suspenda esta medida y que se pagase a los curacas como antes. Y bueno, esa es la última parte de esta conferencia. Muchas gracias por la atención.